Bueno, para entrarle al tema económico, antes le cuento que la presidenta Claudia Sheinbaum promulgó esta noche la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, que es el asunto de las afores, etcétera, que se van a utilizar, que permite al gobierno asociarse con la iniciativa privada en proyectos mediante contratos de hasta 40 años y esquemas de inversión conjunto en sectores como energía, transporte, agua, salud y educación. Pues evidentemente algo está cambiando, ¿no?, de lo que hemos visto en los últimos años. Bueno, dos datos importantes para la economía. Uno, en marzo la inflación en México se aceleró por tercer mes consecutivo. Está en 4,59 anualizada. Esto durante marzo se ubicó en su nivel más alto desde octubre del 2024. Fue de 4,76 en aquella ocasión, anualizada. La otra cifra es la economía, que según los precriterios de la Secretaría de Hacienda debe de crecer entre 1,9 y 2,9. El margen es amplio, pero es que así es como se plantea, pues, ¿no? Se prevé que la Copa del Mundo, de esta de 1226, a pesar de que solo tenemos 13 partidos, dé un impulso adicional a la economía, beneficiándose diversos sectores. Hablemos del tema. Pedro Tello, consultor en economía. Querido Pedro, gracias por tu tiempo. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Javier, buenas noches. Gracias por esta oportunidad para conversar sobre dos temas que sin duda definen el presente y marcan la pauta de lo que será el futuro inmediato para la economía y el bienestar de las familias. Muchas gracias, Pedro. A ver, echémonos rápido para adelante. Primero, como llegaron, ¿no?, precriterios de la Secretaría de Hacienda. ¿No es una cifra alegre, un poco entre 1,9 y 2,8? Sí, por supuesto. A ver, el crecimiento puntual que está esperando el gobierno federal para el año 2027 es del orden del 2,4%. Para este 2026 el gobierno señala que vamos a crecer 2,3%. En ambos casos, Javier y quienes nos escuchan, vale la pena señalar que esos porcentajes de crecimiento que estima el gobierno federal están muy por arriba, y lo subrayo, muy por arriba del consenso de las estimaciones del sector privado. Lo mismo los analistas del sector financiero mexicano que analistas extranjeros, quienes están pensando que la economía mexicana cerrará este 2026 con un crecimiento del 1,3% contra el 2,3% que espera el gobierno, que están esperando que en el 2027 la economía mexicana avance un 1,8%, 1,9% contra el 2,4% del gobierno. Así que hay una visión más cautelosa de quienes no forman parte del gobierno acerca del crecimiento esperado en la economía mexicana. Dos, que me parece también muy importante, Javier. El gobierno está esperando que en el año 2027, por fin, subrayo, por fin, la inflación en México alcance la meta puntual del Banco de México, es decir, un crecimiento anual del 3%. Esta historia se ha venido repitiendo desde el año 2024 hasta la fecha, porque vale la pena recordarle muy rápidamente a quienes nos escuchan que cuando la inflación despegó a escala mundial, producto del conflicto o de la invasión de Rusia a Ucrania, a mediados del del año 2022, se decía que le tomaría al mundo recuperar la inflación previa a ese conflicto a lo sumo 12 meses. Bueno, pues pasó el 2023 y no ocurrió. 2024 y tampoco ocurrió. 2025 menos. Estamos en 2026 y sabemos que por lo menos en el caso de México y de la mayor parte de las economías del mundo, la inflación no va a regresar todavía a los niveles que tenía antes de la guerra de Ucrania. Así que los precriterios del 2027, que es un documento oficial que presenta la visión gubernamental sobre la economía y las finanzas para este y el siguiente año, yo creo que tienen un optimismo desbordante respecto a la realidad de la economía mexicana. Bueno, a ver, pasemos al tema de la inflación. Es alta, ¿no? Sí, pues bien lo señalaste. Son 3 meses consecutivos, los 3 últimos meses, los primeros 3 meses del año para ser muy concretos, en los que la inflación en México ha ido acelerando el paso. De hecho, el dato que dio a conocer el Banco de México, el INEGI, indica que en el mes de marzo hemos registrado la inflación más alta de los últimos 18 meses. Uh-huh. Y vale la pena subrayar dos cosas que tenemos que tener siempre en el radar. Primero, los productos que siguen aumentando de precio con mayor velocidad siguen siendo frutas y legumbres, justamente lo que forma parte de la dieta cotidiana en la mayor parte de los hogares en México. Y por otro lado, en la medida en la que el gobierno mantenga el control vía subsidios del precio de las gasolinas,
este factor no será un factor que influya directamente o en el corto plazo sobre los costos de producción y una inflación más acelerada en México, pero sabiendo que los fertilizantes están aumentando de precio y sabiendo que son frutas y legumbres los que están incrementando con mayor velocidad sus precios, por lo menos en los últimos meses, no nos espera un segundo semestre del 2026 con buenas noticias a propósito de los precios de granos, de frutas y de legumbres, Javier. Oye, a ver, la presidenta acaba de firmar este convenio, ya sabes, de 40 años de inversión privada en proyectos como educación, transporte, salud. ¿De esto qué piensas? Porque para que esto pase, son convenios en los cuales el dinero, yo creo que si no viene del sector privado, no veo de dónde venga, ¿no, Pedro? Sí, por supuesto. Esa ley tiene un reconocimiento implícito a la insuficiencia de recursos que el gobierno padece para poder invertir en toda la infraestructura en la que nos hemos ido quedando rezagados en los últimos años. Sí. Me parece que esa es la buena noticia, el reconocimiento de que no tenemos dinero suficiente y vamos a invitar al sector privado a coinvertir con nosotros para dotar al país de la infraestructura que le hace falta. El detalle que yo creo que vale la pena de mantener en la mente, Javier, es que ¿quién va a supervisar desde la elaboración del proyecto inicial hasta la ejecución ya de la obra, cuando la experiencia reciente nos indica que en el sexenio pasado, por lo menos 5 obras emblemáticas se convirtieron en obras que rebasaron el presupuesto inicial, que se terminaron tiempo después y que le costaron evidentemente al erario público más dinero del que originalmente se había previsto, con cargo al bolsillo de los contribuyentes. Y yo creo que en esta ley de la presidenta Sheinbaum, lo que vale la pena señalar es que el propósito apunta en la dirección correcta, pero creo que le hacen falta instrumentos de control y de supervisión que involucren no solamente al gobierno para estar seguros de que ese dinero se invierte bien y de manera eficiente. Pedro Tello, te mando un saludo y el agradecimiento que estuviste esta noche con nosotros, Pedro. Gracias y muy buenas noches a todos. Hasta luego.